Jorgito. Ya, got it. Bueno, hermanos, saludo a los que no me había tenido la oportunidad de saludar hasta el momento. Jorgito, si yo cambio esto a Gallery, ¿se cambia a todos o solo para mí? Ah, ya, perfecto. Te leí los labios. Eh, Súper, es que así los veo a todos. Es un desafío muy grande el profetizar, el hablar de parte de Dios, el decir cosas que son las que Dios quiere que digas. Eso es el rol del profeta, eh, decir las cosas que Dios quiere que diga. Y en ese sentido, el que predica y habla la palabra de Dios está profetizando. Cuando hay una instancia de predicación, cuando está el púlpito en el día domingo, eh, en esta instancia, reunión de varones, reunión de jóvenes, en las que yo también asisto y sirvo junto a otros hermanos, las instancias de predicación son instancias en las que Dios tiene una intención comunicativa. Son instancias en las que Dios, el creador de todas las cosas, que es tu Padre y que te ama, quiere decir cosas. Y para eso, en su misericordia, utiliza siervos inútiles como yo. Entonces, siempre las enseñanzas se componen desde esa perspectiva. Nunca son desde la perspectiva de, eh, o qué es lo bacán que yo sé de la Biblia y cuáles son los términos y traducciones bacanas que aprendí del griego esta semana para ir a enseñársela a la gente. No. El rol de la enseñanza, el rol de la predicación es un rol pastoral porque Dios quiere pastorear corazones a través de la predicación. Estoy confiado de que Dios tiene un mensaje para cada uno de los que estamos aquí. Ha tenido un mensaje para mí mientras preparaba esta enseñanza y la entrego con mucho temor, pero también con mucha esperanza de que sea un mensaje de parte del Señor que ayude a aclarar, sea un mensaje de parte del Señor que anime, sea un mensaje de parte de Dios que exhorte, que ayude a que dejemos el pecado, a que nos arrepintamos, a que tengamos más fe, a que salgamos con gozo de esta reunión, porque esas son las cosas que hace la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, tal como decía ahí el flyer le decían, cuando yo iba a las discos le decían flyer, no sé si todavía se dice flyer, o si les decían flyer quizá en la época de alguno de ustedes. Ahí la imagen que mandó Jorgito salía Mateo 11:28. Es un verso bien conocido y vamos a leer un pedacito un poco más grande para darle algo de contexto. ¿Dale? Voy a leer desde el 25 al 29. Mateo 11, del verso 25 al 29. Si lo alcanzaron a buscar en estos 10 segundos, excelente. Si no, yo lo voy a leer en voz alta. Dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto se halla en el Evangelio de Mateo. Mateo, ex recaudador de impuestos, y se halla en un momento de la historia en la que Jesús
estaba predicando en una zona de allá del Medio Oriente, como le llamamos hoy día, que se llamaba Galilea, ¿sí? Estaba predicando en ese sector. Un sector bien judaizado, donde en general habían hartos judíos y por lo tanto había gente que conocía el Antiguo Testamento, ¿sí? Como lo conocemos nosotros. Está en esto Jesús enseñando, de hecho, de las últimas cosas que enseñó Jesús antes de llegar a este pedazo de la palabra, es que se llama como los ayes de las ciudades impenitentes. Y Jesús ahí básicamente lo que dice es que las ciudades donde Él hizo grandes milagros y no hubo arrepentimiento, la condenación va a ser muy severa. Eso es lo último que vemos a Jesús predicar antes de llegar a este texto. Entonces el texto que estamos leyendo parte diciendo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. No sabemos muy bien a qué estaba respondiendo Jesús. El texto no nos da inmediatamente qué fue lo que él escuchó o qué fue lo que él vio que lo llevó a responder, porque la palabra dice ahí explícitamente, lo pueden ver, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo. Pero lo interesante es que sea lo que Jesús está respondiendo, que como dijimos recién, él estaba enseñando y vemos que cuando él enseñaba, los fariseos le replicaban, tenía hartas discusiones teológicas, algunas de ellas estaban bien intensas, tenían intención de matarlo, a veces él operaba milagros y la gente no se arrepentía. Lo vemos de hecho cuando en el libro en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús sana a varios leprosos, pero solamente uno vuelve a arrepentirse y los demás simplemente se van. Y hay uno que se devuelve y se postra y lo confiesa Señor. Jesús estaba haciendo todas estas cosas y estaban pasando una serie de roces humanos, ¿sí? De diferente índole. Como puede ser tu roce humano de diferente índole en el mundo en el que te desenvuelvas, ya sea en una audiencia, ya sea en un traslado, ya sea en tu trabajo, en tus estudios quizás, si es que hay alguno aquí que está estudiando, en tu familia. Hay roces humanos, hay situaciones en las que nos vemos involucrados donde hay acción y reacción que producen diferentes emociones. Y acá no nos da el contexto de cuál fue el roce ni cuál fue la situación, pero sí nos dice cuál es la respuesta. Y eso nos dice Jesús en lo importante. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que responde Jesús a lo que está ocurriendo? Dice aquí claramente, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esa es la respuesta que da Jesús a la situación, sea cual sea la que se está enfrentando. Esa es la respuesta que Cristo quiere animarnos también a que nosotros demos en estos roces diarios, en estas vicisitudes cotidianas, en esta dinámica de la vida del 2022, que a veces es bien ágil, a veces, como decía el hermano mi tocayo Francisco, nos rodeamos con gente que quizás no tiene buenos modales, etc. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre. Y me encanta porque se siente que el tono de Cristo no es un te alabo de Padre como frustrado, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos frustrados y como filo, Dios sabe, Señor, te lo dejo a ti, pero igual medio frustrado. Acá el te alabo Padre de Cristo es sumamente entendido y es sumamente honesto y es sumamente auténtico. En verdad, te alabo Padre. No te alabo porque estoy obligado a alabarte. En verdad te alabo, Padre, porque tus hechos, tus obras, tus planes son buenos. Y sea que esté ocurriendo, Señor, tú sabes lo que está pasando y tú tienes el control. Te alabo, Padre. Te alabo, aun si las cosas no me son favorables. Y después continúa, porque claramente, eh, como les dije, había una situación donde Jesús había hecho hartos milagros y la gente no se había arrepentido. Dice, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Acá podemos distinguir como una comparación que hace Jesús entre dos tipos de personas.
¿sí? Los sabios y entendidos, como los llama él en esta porción del texto, y los niños, o los que son como niños, dice otra versión, ¿sí? Y la palabra dice que aquellos que son considerados como sabios y entendidos, Dios les escondió algo. Está diciendo aquellos que se creen sabios y entendidos, aquellos que se consideran a sí mismos como sabérselas todas, Dios como que le tiene secretos, como que no les revela las cosas tal y como son. Y de alguna manera como que ellos tampoco las entienden. Sin embargo, están los otros que son como niños. Y ellos, a pesar de que son como niños, quizás con todas las torpezas que eso puede involucrar, son mucho más enseñables. Y a ellos Dios les revela las cosas. Los que son sabios y entendidos es claramente esto una ironía de Jesús para referirse a las personas que confían en su propio entendimiento. Las personas que no quieren ser enseñados y que por lo tanto se aferran a su propia justicia para ser considerados como buenas personas en la vida social y delante de Dios. Recordemos que esto está dentro de la predicación en Galilea, contexto judío. Salvación y todas esas cosas van aquí. O sea, van siempre en la Biblia, pero la gente a la que le predicaba Jesús entendía esos términos. ¿Sí? Entonces los que son sabios en su propia opinión, los que Cristo dice aquí que son sabios y entendidos, están aferrándose a la autojusticia. Están aferrándose a la autojustificación y la autosalvación. Y por lo tanto velan por su propia validación para enfrentarse en la sociedad, delante de la gente, delante de Dios y delante de sí mismos. Y Dios les dice, a pesar de que ellos creen saberlo todo, no han entendido nada. No han entendido nada. No son enseñables. Y vamos a ver cómo el centro de esta enseñanza es esa característica, enseñabilidad. Por otro lado están los que son como niños, que como dijimos recién, quizás son más torpes, quizás incluso cometen errores que son mucho más evidentes y a veces son como más escandalosos, como que meten más bulla. Sin embargo, son enseñables. Sin embargo, aprenden del error. Sin embargo, son humildes y no velan por la autojustificación, sino que entienden que tienen la necesidad de un Salvador. Jesús dice, a esos yo me revelo. A esos les revelo los misterios escondidos del Padre. A esos les revelo la gracia. A esos les revelo misericordia. A esos les revelo salvación. Y como sabiamente como sabiamente ha dicho en algunas oportunidades en el púlpito el pastor Juan Carlos, a veces el viejo hombre que está crucificado con Cristo tiende a desclavarse, tiende a sacarse los clavos y a querer bajarse del estado de crucifixión, el viejo hombre. Y empieza a querer tomar el control de las cosas, de tu vida, y empieza a tener esa ansiedad de autovalidación, de autojustificación, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, sí, pero no porque Dios me ama y porque vivo una vida plena haciendo lo que Él me dice que haga, sino porque de esa forma alcanzo quizá estatus, sino porque de esa forma quizá soy más validado o alcanzo cierta admiración delante de la gente, incluso delante de la iglesia. Y Dios dice, no, tú tienes que ser como niño. Tú no tienes que aferrarte a la autojusticia y a la autojustificación. Y no estoy diciendo con esto que no tenemos que avanzar hacia la santidad, en obras prácticas de justicia, en dejar el pecado. Eso está bien, el pecado es pecado, se condena y no hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que la intencionalidad de vivir una vida santa y una vida justa es que Dios ya me justificó, es que en Cristo ya tengo valor.
Cristo te ama y murió por ti, por lo tanto no tienes ninguna necesidad de buscar validación. No tienes ninguna necesidad de buscar admiración. No tienes ninguna necesidad de buscar poder y estatus. El Dios Todopoderoso vino a la tierra a morir por ti. Por lo tanto, todas esas cosas al tacho de la basura. No las necesitas, no las busques. Sí, Padre, dice Cristo, porque así te agradó. Porque así te agradó. ¿Cuál es la razón por la que Dios toma esa determinación de a los que son como niños darles revelación? Y a los que se creen sabios y entendidos, a los que son sabios en su propio entendimiento, a los que buscan la propia autojusticia, no les es revelada la gracia y el evangelio. Porque así le agradó. A veces nosotros, y no digo que esté mal, ya muchas discusiones teológicas muy buenas, muy positivas, muy profundas y de las cuales surgen cosas buenas para nuestra vida devocional, pero hay discusiones teológicas que deben terminar con esto, porque Dios lo dijo, porque a Dios le agradó. Dios es el que determina el orden de las cosas, los tiempos, las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes químicas, las que rigen el universo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Las pocas probabilidades de que se genere vida en el universo, Dios las ajustó para que tú y yo pudiéramos existir. Él es el que dice, Él es el que hace. Y por lo tanto los designios de la existencia y de cómo deberíamos ver la vida recaen sobre sus labios. Y si Él lo dice, nosotros no lo cuestionamos, porque Él nos creó, somos hechura suya. ¿Puede acaso la vasija de barro decirle al alfarero, oye, ¿qué estáis haciendo? No, ¿cierto? No se puede. Por lo tanto, nosotros como hechura suya simplemente nos entregamos, nos abandonamos en plena, completa y absoluta confianza a nuestro Hacedor. Porque Él mismo se ha revelado y hemos visto y oído que Él es un Dios bueno, que Él es misericordioso, que Él es benigno, que como nos compartía nuestro hermano Jorge el versículo en el grupo de varones, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y que olvida el pecado? Ese es nuestro Dios, por lo tanto me abandono completamente y me entrego a sus manos, por completo, por completo. La autojusticia y la ansiedad de validación delante de las personas y peor aún delante de Dios quedan completamente afuera, completamente afuera. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y que olvida el pecado? Dios te ama. Porque así le agradó. La palabra de Dios es poderosísima. Nosotros, yo creo que lo sabemos. Me encanta porque en la Biblia hay momentos extremadamente gráficos de cómo la palabra de Dios es poderosísima. Lo vemos en el Génesis, ¿cierto? El mundo y todo lo que ha sido creado fue por la palabra de Dios. Lo estudiamos en el capítulo 11 de Hebreo hace una semana. Por la fe nosotros creemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó todo. Los átomos, el electrón que gira alrededor del núcleo, el lápiz que está en tu escritorio. Todo. La palabra de Dios. Y hay un texto muy conocido y todas esas bandas como cristianas medias alternativas, ¿cierto? Que quieren hacer así como medias cool, tocan temas relacionados a este texto, que es el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Dry Bones, como es en inglés, hay una tienda de poleras cristianas que se llama Dry Bones y todos los cristianos metaleros, Dry Bones, Huesos Secos, Huesos Secos. Y es un texto alucinante, alucinante. Ahí el profeta Dios le dice, dile a estos huesos, dile a estos huesos que se unan uno con otro. Después dile a estos huesos que suban ligamentos, que suban tendones, que suban coyunturas. Después que suba músculo y que se pongas piel sobre el músculo. Dios dice, hey, dile estas cosas. ¿Y qué pasa con los huesos? Los huesitos se ponen a tiritar, ¿cierto? Porque Dios habló y se empiezan a unir.
y después le empiezan a subir coyuntura, y después se le empieza a subir músculo, y después se le pone piel. Y es tan poderosa la palabra de Dios que no se forma solamente una persona, no se forman solamente dos en ese texto. Se forma un ejército incontable de seres resucitados, de huesos secos que volvieron a la vida. Un ejército incontable. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Le da vida a los muertos, le da vista a los ciegos, le da paz al atribulado. Sustenta nuestra vida la palabra de Dios. Por lo tanto, no tengas ningún temor, hermano, en decir, Dios lo dice. Quizás alguien puede cuestionarte, quizás puede que no tengas todos los argumentos teológicos para darle una respuesta de por qué tu fe. No tengas miedo de decir, es que el Señor lo dice. Porque el mismo que dice es el que te creó. Después dice el texto, después de decir, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, está hablando Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí Cristo está dando, para polémica de lo que estaba pasando en ese momento, para más polémica, Cristo acá está diciendo, soy Dios, de una forma bien explícita. Y a veces le siguen preguntando, oye, pero si eres el Cristo, dinos. Oye, pero si vienes de parte de Dios, revélate. Oye, pero haz alguna señal. Es que el que no quiere creer, no quiere creer simplemente. El que quiere ser autojustificado, simplemente las cosas y los misterios de Dios le son ocultos. Acá Dios explícitamente está diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. No sé si se acuerdan también el momento en el que Jesús está con un discípulo y este discípulo le dice, Señor, bacán todo lo que has hecho, bacán estar contigo, bacán ser tu discípulo. Ahora, revélanos al Padre y estamos. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no me conoces. Jesús se revela. Jesús es la imagen del Dios invisible. Llevamos cerca de 20 minutos hablando de cuán grande es Dios, de que Él es el creador, de que Él rige las leyes físicas, biológicas, químicas, de que Él te hizo, de que Él sustenta el universo. La imagen de este Dios glorioso, poderoso, santo, que te ama y que te da salvación, está en la persona de Jesucristo. ¿Quieres ver al Padre? Quizás tú también tienes esta pregunta. Te la he hecho, yo me la he hecho, perdón, muchas veces en mi vida cristiana, en mi vida devocional. Padre, revélate a mí, revélate a mí. Y sabes que la mayoría de las veces el Padre me responde, abre tu Biblia. Esa es la respuesta del Señor. Perdón que sea poco milagrosa, perdón que no se abran los cielos y caigan palomas. Pero hermanos, cuando indagamos en las Escrituras, la misma palabra que creó los cielos y la tierra la tienes frente a ti en este momento. Poderosa, santa, apta para ti, inteligible, con palabras en español, con lógica, para que nuestro cerebro humano limitado lo pueda entender. ¿Entiendes lo difícil que puede ser meter a Dios en tu cerebro? Bueno, Dios se dio el tiempo de hacer ese trabajo y lo puso en un libro para que usted y yo podamos abrazar a Cristo, podamos mirar a la imagen del Dios invisible a través de la Escritura. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Cristo está diciendo las salvaciones del Señor. Cristo es el que tiene la llave. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y por eso aquí también dice, el Padre es revelado a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se fijan cómo el discurso de Jesús es consistente? ¿Es completamente alineado y nunca es contradictorio? Seguimos y aquí estoy llegando, me estoy acercando al final. Luego de todo este discurso, dice Jesús,
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dicho todo este discurso, vimos cómo Cristo lo primero que dice es: te alabo, Padre. Eres grande, eres poderoso, eres santo. Así te plació, Dios, dice Jesús. Tú quisiste revelarle estas cosas a los que son como niños, a través de mí, a través del Hijo. Y por lo tanto, desde este punto, Jesús lanza un mensaje, lanza una invitación. Y es la invitación que te lanza a ti en este momento. Ven, ven, venid a mí. Y fíjense cómo Dios, cómo Cristo es de misericordioso. Alrededor de Jesús habían personas de todas las índoles, personas que lo seguían y que no lo seguían. Él estaba predicando y estaba moviéndose por ciudades donde haciendo milagros no lo habían pescado mucho. Y aún así el discurso es: venid a mí todos. Venid a mí todos. Nuestro Dios es compasivo. Y este mensaje apunta a quizás este viejo hombre crucificado que está intentando desclavarse y tomar el control de tu vida, de la autojusticia, de la autojustificación, que de alguna manera también nos guía a mirar en menos a otros, a decir: no, no, este está pero completamente perdido, este está en otra, no, este ya, Señor, o sea, cae un rayo y va derecho al infierno. Que puede ser, yo no sé, pero ese discurso se le queda a Dios, no a nosotros. Amados hermanos, yo sé que tú puedes decir lo mismo que yo en esto. Si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Si Dios pudo con un hincha de la U, flaite en Plaza Italia, que está ahí con un micrófono al frente, puede con cualquiera. Por lo tanto, esta invitación, venid, es para ti. Tú que estás cansado, que estás cargado, es para ti. Ven, ven a Cristo, contémplalo en la Escritura, en oración, en la congregación de los fieles el día domingo. Ven, ven a Cristo. Pero también este mensaje es para que tú lo anuncies a otros. Porque dice: venid todos. Anúnciaselo a otro. Anúnciaselo al sin respeto. Anúnciaselo al violento. Anúnciaselo al egocéntrico, al egoísta, al que peca de forma escandalosa con drogas y pornografía, y al que no peca tan escandaloso, al que peca un poco más sutil, con egocentrismo, con altanería, con vanagloria, con autojusticia, pecados que no son tan escandalosos quizá, o no son evidentemente escandalosos. Para ellos también es el llamado: ven, ven a Cristo. El llamado es para ti y el llamado es para que tú lo anuncies. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acá los términos trabajados se refieren a una persona que lleva mucho rato esforzándose en algo, días, constantemente, mucho tiempo haciendo algo. Y los cargados se refiere a las personas que están con un peso encima hace rato, que los debilita y que les impide avanzar. Y de cierto que este tipo de cansancio puede ser muy explícito. Quizás llevas mucho tiempo trabajando, mucho tiempo quizás lidiando con tus hijos, mucho tiempo lidiando con tus padres, y quizás también sientes que tienes un peso constante sobre tu vida. Aquí puede ser bien gráfico, ya una responsabilidad muy grande que llevas sobre tus hombros.
Y de todas maneras que el descanso físico es crucial. Y de hecho, Dios no lo deja fuera. Por favor, hermanos, si en algún momento alguien les dijo que el descanso físico hay que disminuirlo al máximo y hay que sacrificarse por el Señor y gloria a Dios y lo damos todo y etcétera, etcétera, déjame decirle que no es como Dios diseñó la existencia. De hecho, Dios instituyó un día especial para el descanso. El descanso para Dios explícitamente, descansar, no hacer nada, es valioso, es importante y es un mandato. Guardarás el día del Señor. Y el día del Señor tiene varias aristas, no las vamos a ver ahora, ¿ya? Pero algunas de esas aristas, además de vida devocional, ¿sí? Por eso nos congregamos, etcétera, es el descanso. Dentro de tus posibilidades, hermano, y en las cosas que a ti dependa, si incluso puedes dejar de ganar algo de plata que no te va a doler tanto, ten libre tu día domingo. Ten tu tiempo con el Señor. Descansa tu cuerpo. Es parte de lo que Dios quiere para tu vida. Sin embargo, también hay otro tipo de cansancio. Hay otro tipo. Y bueno, perdón, antes de terminar. A veces el descanso tiene que ser algo bien activo. Nosotros esperamos como que venga el día. Y yo soy más de la idea de que el descanso se tiene que preparar. No cae de cajón. Porque si tú eres una persona que vive su vida de forma haciendo cosas siempre, ya sea en la iglesia o en donde sea, el descanso no te va a llegar solo. La maquinita te atrapa y no te suelta. El descanso se planifica y a veces simplemente tenemos que saber decir que no. Y eso está bien, ¿ya? Eso está bien. Sin embargo, también hay otro tipo de cansancio. Y creo yo que es al que más apunta el Señor en este texto. Y que es el cansancio del alma. Hermano, venimos saliendo de vacaciones. Algunos de ustedes puede que haya tenido el privilegio de retirarse un poco de sus actividades más cotidianas, retirarse de Santiago, solo con su familia, y pudo tener un tiempo de break. Y eso yo lo encuentro genial. Siempre que tengan la oportunidad de tener ese espacio dentro del año, e incluso más de una vez en el año, gloria a Dios, que los disfruten, que así sea. Pero volvemos de ese descanso, pasan 2, 3, 4 semanas y de nuevo estamos hasta acá. No sé si sienten, entre los jóvenes corren hartos memes, harto humor gráfico, que dicen como que marzo, vamos en el día 75 de marzo, y marzo se ha hecho eterno. Y probablemente tú sientes que marzo se ha hecho eterno, yo lo siento bien largo. Venimos de estas vacaciones, pasan 4 semanas y de nuevo estamos con el peso del cansancio. Y tenemos que resistir hasta el próximo verano. Y el Señor nos provee una forma de descanso que es mucho más sustentable. Una forma de descanso que es mucho más consistente y duradero. No estoy diciendo que no hay que tener descanso físico, sí, lo dije explícitamente. Vacaciones y planificar el descanso, decir que no si es necesario, sí, totalmente. Pero hay otro tipo de descanso que sí o sí tiene que estar en nuestras vidas todo el año, y es el descanso para el alma. Y Cristo nos da la clave de cómo encontrarlo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fijan cómo la definición que da Cristo de qué es lo que hay que aprender es justamente lo que dijo un poco más arriba de ser como niño? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Justamente el tipo de persona al que Él se revela. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La llave para el descanso
es ser enseñable por Cristo, es contemplar a Cristo en la Escritura, ver cómo Él hace cosas, ver cómo Él salvó mi alma del infierno, ver cómo Cristo me ama y por lo tanto no tengo que tener ninguna ansiedad de justicia o de autovalidación. Ver cómo la situación es tan compleja, pero Cristo es milagroso. Cristo operó milagros en el pasado y sigue operando milagros el día de hoy. Él me ama y cuando el cuerpo ora y cuando yo oro y derramo mi vida, Él me entrega paz y opera milagros en mi favor que van de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Aprended de mí, dice Jesús. Esa es la clave para el descanso para el alma. No lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo literal. Dice, aprended de mí y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, el desafío, hermanos, es desvivirnos para Cristo. Es derramar nuestros corazones en pos de Cristo. Quizás tu historial de vida, y aquí de nuevo cito al pastor Juan Carlos, te ha llevado a razonar de cierta forma. Tu historial de vida te ha llevado a enfrentar los problemas de cierta manera. Es como viste toda tu vida, quizás, que es la manera en cómo se enfrentan problemas. Quizás en tu trabajo tienen cierta forma de resolver los problemas. Y tu historial de vida y todos los sucesos que te han acontecido se han ido grabando en tu cerebro y han ido marcando la pauta de cómo reaccionas frente a ciertas circunstancias. Sin embargo, acá el Señor dice, deconstrúyete y permite que por medio de la palabra de Dios seas tú construido de nuevo. Que no se nos desclave el viejo hombre, que no se nos desclave el viejo hombre. Cristo te ama, no necesitas validarte. Cristo te ama, puedes confiar en Él. Cristo te ama, vino a la tierra y se sacrificó por ti. Por lo tanto, puedes vivir seguro, puedes sentirte seguro en su amor. Cristo te ama y por lo tanto, en oración, en lectura de la palabra, en contemplación de Dios, Él va a derramar paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento sobre tu corazón. Estamos hablando del mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que se revela a los que son enseñables como niños a través de la persona de Jesucristo, y que cuando se revela a tu vida, por ser tú como un niño y por acercarte a Él de manera enseñable, Él dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso físico va a durar un ratito y está bien, hay que tenerlo, hay que buscarlo. Pero si te tomas en seriedad el ser enseñado por Cristo, el descanso para tu alma va a ser perpetuo. Por lo tanto, el Señor te dice ahora, ven. Y por lo tanto, el Señor también te dice ahora, anúnciale a otros que vengan y que aprendan de mí. Amén. Vamos a orar. Señor, Papito Todopoderoso, me encanta cómo se acercó a ti, Señor Jorge Gatica, hace un rato diciéndote, tú eres lo máximo. Y es que sí, Señor, tú eres lo máximo. Tú eres lo máximo. Tú cuidas, Señor, de nuestras vidas de manera íntegra, íntegra. Tú cuidas todo lo que somos, Señor, porque somos como la pupila de tu ojo, Señor. Somos, Señor, tocar a uno de tus hijos para ti es tocarte la fibra, Señor. Somos valiosos para ti. Somos valiosísimos, Señor, para ti, Padre. Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar a cualquiera que hiciera caer a uno de tus hijitos, Señor. Tú estás tan atento, tan preocupado y tan ocupado en nuestro bienestar integral. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por amarnos,
y por cuidar de nosotros, aun cuando nosotros mismos nos descuidamos a nosotros mismos. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que siempre tengamos la oportunidad de hallar descanso para nuestros cuerpos, Señor, que se cansan, Señor. Estos cuerpos que tú creaste y que tienen fecha de expiración, pero que a pesar de que el hombre exterior se cansa y se debilita, tu palabra dice que el hombre interior se renueva. Y somos renovados, Señor, en la medida en la que te contemplamos, en la medida en la que tenemos intimidad contigo, apartando tiempo para leer tu palabra, en la medida en que agendamos sagradamente el domingo en la mañana para congregarnos, para estar contigo y con los hermanos y alabarte juntamente. Nuestro hombre interior es renovado en la medida en la que oramos y te derramamos nuestro corazón. Nuestro hombre interior es renovado y hallamos descanso para nuestras almas en la medida en la que confiamos en tu justicia y que amamos al prójimo y que amamos a nuestros enemigos. Eso, Señor, es descanso para nuestra alma. Te rogamos, Señor, que nos des la capacidad por medio del Espíritu Santo para realizar toda esta obra, estas prácticas, Señor. Estas prácticas, estas disciplinas espirituales que nos hacen bien, que nos llevan a extender tu reino aquí en la tierra y que te dan gloria y alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esa forma, Padre, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Porque tu palabra dice, Señor, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta. Y nunca olvidemos también que tu voluntad es agradable. Por lo tanto, obedecerte, Señor, ha de ser algo grato para nuestras almas. Y por sobre todo, ha de darte gloria y honor, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están cansados y trabajados. Bendice a aquellos que lo están de una forma física, evidente, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas su descanso durante las noches, Señor. Que tú los ayudes, Espíritu Santo, a conciliar el sueño, Señor. Te ruego, Padre Todopoderoso, que tú les proveas, Señor, dentro de su semana, espacios para el reposo, Señor, y para el descanso. Te ruego, Dios Todopoderoso, también por sus almas, para que tú los guíes, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde. Y de esa forma, Señor, tú también les proveas descanso consistente, duradero y abundante para sus almas, Señor. Gracias por el ejemplo, Señor, de nuestro hermano Patricio, de nuestro hermano Francisco, que vivieron el bautismo, Señor, hace tan poquito, y podemos ver cómo el fruto del Espíritu Santo, Señor, opera para paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones. Son ejemplares, Señor. Ayúdanos, Señor, a imitarlos así como ellos imitan a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.